La historia que voy a contar no es sobre un estallido repentino, sino sobre el lento y silencioso desmoronamiento de un mundo. Todo comenzó a sentirse mal en una tarde de martes, una de esas en las que la luz del sol entra por la ventana de la sala de estar, pero no calienta nada. Eleanor estaba de pie en medio de la habitación, con una mano sobre su vientre de 7 meses, y sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. El olor a café recién hecho, ese aroma que siempre había significado hogar para ella, ahora luchaba contra una fragancia extraña y dulce, un perfume de mujer que no era el suyo y que en las últimas semanas se había convertido en un invasor, una presencia fantasmal que se adhería a los cojines del sofá y a los rincones más inesperados de la casa que ella misma había decorado con tanto amor durante 5 años de matrimonio. Para ella, cada sonido en esa casa se había vuelto una tortura. El goteo de un grifo, el crujido del suelo de madera, todo parecía amplificar el vacío que se había instalado entre ella e Isen, su marido. Se movía por los pasillos con la cautela de una extraña, sintiendo que invadía un espacio que ya no le pertenecía. Había dedicado su vida a construir ese refugio, a cuidar cada detalle para que fuera perfecto para ellos y para el bebé que venía en camino. Pero ahora, en su estado más vulnerable, se sentía como una simple espectadora de su propia vida, observando desde afuera cómo los cimientos de todo lo que había construido comenzaban a agrietarse sin hacer ruido, de la manera más cruel y silenciosa que pudiera existir. El silencio de Isen era, sin duda, la parte más dolorosa. Era un silencio denso, pesado, cargado de palabras no dichas y secretos que flotaban en el aire como polvo. Antes, podían pasar horas hablando de nada y de todo. Sus risas llenaban cada rincón. Ahora, él llegaba del trabajo y apenas cruzaban miradas. Se sentaba en el sofá, con el teléfono en la mano, y construía un muro invisible a su alrededor. Eleanor a veces intentaba iniciar una conversación, preguntarle por su día, pero las respuestas eran monosílabos, gruñidos de quien está obligado a responder. Ese silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Era la confirmación constante de que algo, o alguien, lo había alejado de ella por completo. Y lo que más le dolía era recordar. Recordaba con una claridad insoportable los 3 años que Isen pasó persiguiéndola, convenciéndola de que él era el hombre de su vida. No había sido un romance casual. Él la había cortejado con una dedicación que la desarmó. Le escribía cartas, le llevaba flores sin motivo, le decía que nunca había conocido a nadie como ella, y ella le creyó. Le entregó su corazón con la confianza ciega de quien se siente verdaderamente amada y protegida. Pensar en ese hombre, en su sonrisa sincera y en sus promesas de un futuro juntos, y compararlo con el extraño distante que ahora vivía con ella, le provocaba un dolor físico, una punzada en el pecho que le robaba el aliento. Se sentía como una tonta, una ilusa. Todos sus sacrificios diarios, esos pequeños gestos de amor que antes hacía con alegría, ahora parecían actos vacíos y sin sentido. Prepararle su café favorito por la mañana, asegurarse de que su ropa estuviera limpia y planchada, cocinar sus platos preferidos. Antes, eran su manera de decirle, «Te quiero». Ahora, se sentía como la empleada de un hotel, manteniendo en orden la vida de un huésped indiferente. Él ya no notaba esos detalles. Daba por sentado su esfuerzo, su dedicación. Se había vuelto invisible para el hombre al que le había entregado cada parte de su ser, y esa invisibilidad dolía más que cualquier insulto directo. Esa tarde, el olor del perfume era más intenso que nunca. Provenía del abrigo de Isen, que había dejado tirado en una silla. Eleanor se acercó, casi sin pensar, y lo olió. Era floral, caro y completamente ajeno a ella. Se quedó allí, con la prenda en la mano, y sintió como la náusea subía por su garganta. No era la náusea del embarazo, era la náusea de la traición. Una parte de ella quería arrojar el abrigo al suelo, gritarle, exigirle una explicación en cuanto cruzara la puerta. Pero otra parte, la que protegía a su hijo y se aferraba a la última astilla de esperanza, la obligaba a quedarse callada, a tragar el veneno y a fingir que no pasaba nada, por miedo a que la verdad fuera demasiado devastadora. Mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban dentro de la casa, Eleanor se sentó en el escalón de la escalera,
un lugar desde el que podía ver la puerta principal sin ser vista. Se abrazó el vientre, como si pudiera proteger a su bebé de la tristeza que la estaba consumiendo. Se preguntaba quién era ella, la dueña de ese perfume. ¿Era más joven? ¿Más guapa? ¿Qué le daba ella a Isen que Eleanor ya no podía darle? La duda es un ácido que corroe el alma, y ella sentía cómo la quemaba por dentro, haciéndola cuestionar su propio valor, su atractivo, su capacidad para ser amada. La infidelidad no solo rompía su corazón, sino que también destrozaba la imagen que tenía de sí misma. La casa, que antes era su santuario, se había convertido en una prisión emocional. Cada objeto parecía un recordatorio de un tiempo más feliz, una vida que ya no existía. La foto de su boda en la repisa de la chimenea parecía una burla. Dos extraños sonriendo a la cámara. El sofá donde solían acurrucarse para ver películas, ahora era el lugar donde él se aislaba con su teléfono. Todo el amor y la energía que había invertido en crear un hogar se habían vuelto en su contra, transformando su refugio en el escenario de su mayor sufrimiento. Se sentía atrapada, sin saber a dónde ir ni cómo escapar del dolor que impregnaba cada pared. Isen ni siquiera parecía notar su angustia. Su indiferencia era un acto de crueldad pasiva. Pasaba a su lado sin rozarla. Sus miradas nunca se encontraban por más de un segundo. Si ella lloraba en silencio por la noche, él simplemente se daba la vuelta y seguía durmiendo, o quizás fingía hacerlo. Era como si ella hubiera dejado de existir para él en el plano emocional. Él estaba allí físicamente. Su cuerpo ocupaba un espacio en la cama, en la mesa, en la casa, pero su mente, su corazón, estaban en otro lugar. Y ese lugar, Eleanor lo sabía con una certeza que le helaba los huesos. Olía exactamente como el perfume que ahora dominaba su sala de estar. Esa noche, cuando él finalmente llegó, ni siquiera dijo hola. Pasó a su lado, dejó las llaves sobre la mesa y subió directamente las escaleras. Eleanor no se movió del escalón. Se quedó allí, en la penumbra, escuchando sus pasos en el piso de arriba. El olor a café se había disipado por completo, dejando solo el rastro del perfume invasor. En ese momento, sintió a su bebé moverse dentro de ella, una patada suave pero firme, como un recordatorio de la vida que crecía en su interior, una vida que dependía de ella. Y fue entonces, en medio de la desolación más absoluta, que una pequeña semilla de algo diferente al dolor comenzó a germinar en su pecho. No era esperanza. Era una fría y silenciosa resolución. Los días que siguieron a esa noche se convirtieron en un borrón de tensión insoportable, culminando en la mañana del funeral de Daniel, el mejor amigo de Isen. El cielo de la ciudad estaba cubierto por una capa de nubes grises que parecían un reflejo del estado de ánimo de Eleanor. Ponerse un vestido negro y holgado para ocultar su embarazo se sintió como una metáfora macabra. Estaba de luto, pero no solo por el amigo de su marido. Estaba de luto por su matrimonio, por el hombre que amaba y que había desaparecido frente a sus ojos. Isen, por su parte, se movía por la casa con una solemnidad que le pareció falsa, una actuación de dolor para un público que no estaba allí, mientras ignoraba por completo el sufrimiento real de la mujer que dormía a su lado. En la iglesia, el aire era espeso con el olor a lirios y la tristeza contenida de los presentes. Eleanor se sentía terriblemente fuera de lugar. Su vientre prominente era un símbolo de vida en un lugar dedicado a la muerte, y la gente la miraba con una mezcla de pena y curiosidad. Observó a Isen desde su asiento en la primera fila. Lloraba, y por un momento, a Eleanor le pareció que sus lágrimas eran sinceras. Sentía un dolor genuino por la pérdida de su amigo. Y eso fue lo que más la hirió, darse cuenta de que él todavía era capaz de sentir emociones profundas, de empatizar con el dolor ajeno, pero había elegido conscientemente excluirla a ella de ese círculo de compasión. Su sufrimiento era invisible para él. Entonces la vio. Chloe, la viuda, estaba sentada frente al ataúd, una figura frágil vestida de negro, sosteniendo a un bebé recién nacido en sus brazos. Su rostro estaba devastado, sus ojos hinchados de tanto llorar. En un primer momento, el corazón de Eleanor se llenó de una empatía pura y abrumadora. Vio a otra mujer, a otra madre, enfrentándose a la pesadilla de criar a un hijo sola. Se imaginó su dolor, su miedo, y por un instante olvidó su propia miseria. Olvidó el perfume, el silencio, la distancia. Solo vio a una mujer rota por el duelo, y sintió el impulso de acercarse y decirle que lo sentía.
que no estaba sola en su dolor. El sacerdote comenzó a hablar, a recordar a Daniel como un hombre leal, un padre devoto y un esposo amoroso. Cada palabra era como una aguja clavándose en la piel de Eleanor. Miraba de reojo a Isen, que asentía con la cabeza, con el rostro compungido, como si estuviera de acuerdo con cada una de esas virtudes. La hipocresía de la escena era asfixiante. ¿Cómo podía él sentarse allí, honrando la lealtad de su amigo, cuando él mismo estaba destruyendo activamente su propio hogar? La mente de Eleanor se desconectó de la ceremonia. Ya no estaba de luto por Daniel, estaba de luto por sí misma, por la vida que le habían prometido y que le estaban robando en secreto. Después del entierro, se reunieron en casa de los padres de Chloe. Era una de esas reuniones incómodas donde la gente habla en susurros y evita el contacto visual. Eleanor se sentía como un satélite orbitando alrededor de Isen, que se había unido a un grupo de sus amigos de la universidad. Reían suavemente al recordar viejas anécdotas con Daniel, y ella se sintió más sola que nunca. Con la excusa de buscar un vaso de agua, se levantó y caminó hacia la cocina, un recorrido que la obligaba a pasar justo por detrás del grupo donde estaba su marido. No tenía intención de espiar, solo quería escapar de la sofocante sensación de aislamiento que la envolvía. Y entonces lo escuchó. La voz de Isen, baja y clara, atravesó el murmullo de la habitación y se clavó en su cerebro como un cuchillo de hielo. «Seamos honestos», le decía a sus amigos, que lo escuchaban con atención. «Chloe está destrozada, y si mi esposa no estuviera embarazada, sin duda me divorciaría y me casaría con ella». El mundo de Eleanor se detuvo. El vaso que tenía en la mano tembló, amenazando con caerse. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Fue una frase corta, dicha casi como una confesión casual entre amigos, pero para ella fue el golpe final. No era una sospecha, no era un perfume, era la verdad, cruda y brutal, saliendo de la boca del hombre que le había jurado amor eterno. No supo cómo, pero sus piernas la llevaron lejos de allí. Se encerró en el pequeño baño de invitados y se apoyó contra la puerta, tratando de que sus rodillas no cedieran. La empatía que había sentido por Chloe se transformó instantáneamente en un odio frío y cortante. La viuda frágil y desconsolada ahora tenía otro rostro, el de su reemplazo, la mujer que esperaba pacientemente a que el único obstáculo, su embarazo, desapareciera. La resolución que había sentido días atrás, esa pequeña semilla, floreció en ese instante en una certeza absoluta. Ya no se trataba de salvar su matrimonio, se trataba de sobrevivir a la traición. Todas las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad aterradora. Las noches en que él llegaba tarde, alegando reuniones de trabajo, el cuidado con el que ocultaba la pantalla de su teléfono, la distancia emocional, el silencio, el perfume, todo tenía sentido. No era solo una aventura pasajera, era un plan. Estaba esperando. Y la crueldad de decirlo en el funeral de su mejor amigo, de usar la tragedia como telón de fondo para declarar sus intenciones, le reveló una faceta de Isen que no conocía, un nivel de egoísmo y falta de respeto tan profundo que le revolvió el estómago. El hombre del que se había enamorado no existía. Quizás nunca existió. Con esa nueva y horrible claridad, Eleanor salió del baño y comenzó a observar. Vio cómo Isen se acercaba a Chloe, cómo le pasaba un brazo por los hombros, cómo le susurraba algo al oído, que la hacía esbozar una tímida sonrisa. Para todos los demás, él era el amigo leal y compasivo que consolaba a la viuda de su mejor amigo. Pero para Eleanor, el velo había caído. Veía la verdad de sus gestos. No era compasión, era posesión. Estaba marcando su territorio, asegurándose de que todos vieran el papel que planeaba desempeñar en la vida de Chloe. Y Chloe, por su parte, aceptaba ese consuelo con una familiaridad que lo decía todo. El viaje de regreso a casa fue el más silencioso de todos, pero este silencio era diferente. Ya no estaba lleno de las preguntas ansiosas de Eleanor, ni de su dolor suplicante. Estaba cargado con el peso de su conocimiento. Era un silencio sólido, pesado como una lápida. Eleanor miraba por la ventanilla del coche, pero no veía el paisaje. Veía su futuro, y por primera vez entendió que tenía que luchar. La tristeza seguía allí, una herida abierta en su pecho, pero debajo de ella, una negua fuerza comenzaba a tomar forma, una fuerza nacida de la traición más profunda,
Ya no era la víctima pasiva. Ahora conocía a sus enemigos y sabía, con certeza, que no se quedaría de brazos cruzados. Pasaron 2 días desde el funeral, 2 días de un silencio tan denso que Eleanor sentía que podía tocarlo. Ella pasaba las horas en el cuarto del bebé, ordenando y reordenando la pequeña ropa, tratando de encontrar un rincón de paz en un mundo que se había vuelto hostil. Isen finalmente rompió la tregua silenciosa una noche, después de la cena. No se acercó a ella con remordimiento o buscando el perdón. Se acercó con la máscara de una falsa preocupación, con un tono de voz suave y razonable, que inmediatamente puso a Eleanor en alerta máxima. Sabía que lo que venía a continuación no sería para sanar la herida, sino para hacerla más profunda y dolorosa. Él se sentó frente a ella en la mesa del comedor, el lugar donde antes compartían sus sueños. «He estado pensando mucho en Chloe», comenzó, y el corazón de Eleanor se contrajo. Está completamente sola, Eleanor, con un recién nacido, sin su marido. Está abrumada y no tiene a nadie. No puedo dejar de pensar que Daniel hubiera querido que la cuidáramos. Hizo una pausa dramática, mirándola a los ojos como si buscara su aprobación para la idea más noble del mundo. Creo que deberíamos pedirle que se quede con nosotros, solo por un tiempo, hasta que se recupere. Es lo correcto. Es lo que haría un buen amigo. La propuesta la golpeó como una bofetada. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones, dejándola sin aliento y con un vacío helado en el estómago. La audacia de su petición era tan monumental, tan increíblemente cruel, que por un momento pensó que estaba teniendo una pesadilla. Él no solo quería seguir con su traición, quería instalarla en su casa. Quería que ella, su esposa embarazada, conviviera bajo el mismo techo con la mujer por la que planeaba abandonarla, la mujer a la que quería desposar. Era una tortura psicológica diseñada con una precisión diabólica, y la simple sugerencia la hizo sentir físicamente enferma. Trató de encontrar su voz, pero solo salió un susurro tembloroso. «Isen, no creo que sea una buena idea», logró decir. «La casa no es tan grande. Yo necesito tranquilidad ahora, con el embarazo. No estoy en condiciones de tener una casa llena de gente». Sus excusas sonaban débiles, patéticas incluso para ella. Sabía que no estaba discutiendo sobre logística o espacio. Estaba suplicando por su propia cordura, por un mínimo de respeto que sabía que no iba a recibir. Estaba intentando defender el último trozo de su santuario, pero en el fondo ya sabía que la batalla estaba perdida antes de comenzar. Isen la miró con una decepción perfectamente actuada. Sus cejas se fruncieron en un gesto de dolor, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Eleanor, por favor», dijo, su voz ahora teñida de una fría reprimenda. «¿Cómo puedes ser tan egoísta? La mujer acaba de perder a su marido, nuestro mejor amigo, y tú solo puedes pensar en tu tranquilidad. Pensé que eras mejor persona que eso. Pensé que tenías un corazón». La manipuló con maestría, invirtiendo los papeles, convirtiendo su dolor y su humillación en un acto de crueldad por su parte. La hizo sentir como la villana por no querer acoger a la amante de su marido. Eleanor lo miró a los ojos, y lo que vio la destrozó por completo. No había ni una pizca de duda o compasión por ella, solo una determinación fría y absoluta. Se dio cuenta de que discutir era inútil. Cualquier cosa que dijera sería utilizada en su contra para pintarla como una esposa histérica e insensible. Luchar solo le traería más dolor y un conflicto abierto que no tenía la fuerza para soportar. Así que se rindió. No dijo sí, simplemente se quedó en silencio, una ausencia de respuesta que él tomó como un consentimiento, un silencio hueco y derrotado que selló su destino y convirtió su hogar en una celda. Chloe y su bebé llegaron al día siguiente. Isen era un torbellino de actividad y solicitud. Cargó sus maletas, se aseguró de que la habitación de invitados estuviera perfecta, y no paraba de hacerle arrumacos al bebé de Chloe, sosteniéndolo con una ternura que Eleanor no había visto en meses. Él era un hombre completamente diferente, el hombre atento y cariñoso del que ella se había enamorado, pero toda esa atención ahora estaba dirigida a otra persona. Eleanor observaba la escena desde el umbral de la puerta de la cocina, inmóvil, sintiéndose como un fantasma, mientras su marido instalaba a su futura esposa en el cuarto de al lado. El ambiente de la casa cambió de forma instantánea y radical. La tensión silenciosa que existía entre Eleanor e Isen fue reemplazada por una atmósfera aún más tóxica, la de una cortesía forzada y sonrisas falsas que no llegaban a los ojos.
El hogar había muerto. Ahora era un territorio ocupado, y cada minuto que pasaba era un recordatorio de su derrota. Chloe desempeñaba su papel de viuda agradecida a la perfección, moviéndose por la casa con una fragilidad calculada. Pero a veces, cuando creía que Isen no miraba, Eleanor captaba una chispa de triunfo en sus ojos, una mirada que la atravesaba y le recordaba quién tenía el poder ahora. Y luego comenzó el llanto. El llanto incesante del bebé de Chloe se convirtió en la banda sonora de la vida de Eleanor. Era un sonido agudo y penetrante que parecía filtrarse por las paredes, por el suelo, hasta meterse directamente en su cabeza. Lloraba de día y lloraba de noche. Para Eleanor, ese llanto no era solo el sonido de un bebé, era el sonido de la otra familia, la familia que Isen estaba formando con Chloe frente a sus narices. Cada gemido del niño era un recordatorio constante de su humillación, un grito que anunciaba a los cuatro vientos que ella, Eleanor, ya no era la mujer de esa casa. La humillación más profunda venía de observar a Isen con ese otro bebé, él, que apenas había tocado el vientre de Eleanor o preguntado por su propio hijo. Ahora se desvivía por el de Chloe, lo acunaba para dormirlo, le preparaba los biberones, le hablaba con esa voz suave y tonta que los padres usan con sus hijos. Eleanor lo veía desde la distancia, desde el pasillo, desde la puerta de su propio cuarto, y cada una de esas escenas de ternura era una puñalada directa en su corazón. Su casa se había convertido en su prisión, y ella estaba condenada a una tortura diaria. Ver al hombre que amaba entregarle el amor de padre que le pertenecía a su hijo, a otro. La caída emocional de Eleanor fue total, un descenso a un pozo oscuro del que no veía salida. El dolor dejó de ser solo una emoción, y se convirtió en una presencia física y constante. Se despertaba cada mañana con un nudo en la garganta que le dificultaba tragar, y un frío en el estómago que no se iba con nada. Era el frío del miedo y la humillación. Caminar por su propia casa era una tortura. El olor a polvos de bebé y leche de fórmula se mezclaba con el perfume de Chloe, creando una atmósfera sofocante que le recordaba a cada segundo que su espacio, su vida y su marido habían sido colonizados. Ya no había refugio para ella en ningún rincón. Las cenas se convirtieron en el peor de los suplicios. Una noche, Chloe contaba, con una sonrisa radiante, cómo su bebé le había sonreído por primera vez. Isen la escuchaba con una atención devota, con los ojos brillantes de un orgullo que claramente sentía como propio. «Es increíble. Es un niño tan listo», exclamaba él, como si fuera el padre. Luego, sin siquiera girar la cabeza hacia Eleanor, extendía la mano y decía: «Pásame la sal». Ese simple gesto, esa transición de la adoración por una a la indiferencia total por la otra, resumía perfectamente su nueva realidad. Se había convertido en un objeto funcional en la mesa, un extra en la película de la nueva vida de su propio marido. Un par de noches más tarde, Isen la acorraló en la cocina mientras Chloe bañaba al bebé. Se acercó a ella con una mirada conspiradora, como si fueran a compartir un secreto emocionante. «Tengo un plan», susurró, y la palabra le sonó a veneno. «Chloe ha heredado bastante dinero y propiedades de Daniel, y sinceramente me preocupa. Es tan ingenua, cualquiera podría aprovecharse de ella. Tenemos que protegerla». La forma en que usó el «tenemos» fue como una puñalada, un intento de hacerla cómplice de la red de mentiras que estaba tejiendo a su alrededor. Entonces, le explicó su absurdo y monstruoso plan. Él le propondría matrimonio a Chloe para cuidar de ella y de su patrimonio. Pero antes, él y Eleanor tendrían un divorcio falso, uno muy rápido. En el acuerdo, ella se quedaría con todos sus bienes compartidos, la casa, los ahorros, todo. De esa manera, cuando él se casara con Chloe, parecería que no tenía nada. Un hombre honesto sin interés en su dinero. «Es la única forma de que confíe en mí plenamente», dijo él, con la convicción de un genio del mal. «Luego, una vez que estemos casados, ya veremos cómo manejar las cosas». En ese preciso instante, la última y más pequeña brasa de amor que Eleanor pudiera sentir por él se extinguió para siempre, dejando solo cenizas frías. El hombre que tenía delante no solo era un infiel, era un depredador. No estaba planeando dejarla por amor a otra mujer. Estaba planeando estafar a la viuda de su mejor amigo, usándola a ella, a su esposa embarazada, como parte de la estafa.
La revelación de esa profunda depravación moral fue escalofriante. Ya no había nada que malinterpretar, nada que justificar. Vio su verdadera naturaleza, despojada de cualquier disfraz. No gritó, no lloró, no discutió, simplemente lo miró fijamente, con los ojos bien abiertos, absorbiendo la totalidad de su monstruosidad. Por primera vez desde que todo empezó, lo vio con una claridad absoluta. El hombre romántico que la había perseguido, el marido cariñoso, el futuro padre. Todo había sido una ilusión, una construcción para ocultar al parásito que realmente era. Y aunque la verdad era devastadora, también había algo extrañamente liberador en ella. Ya no había ambigüedad, ya no había falsas esperanzas a las que aferrarse. Solo quedaba la fría y dura realidad y la necesidad de escapar de ella. Los días que siguieron a esa conversación, Eleanor se movió como una autómata. Hacía las tareas del hogar, comía, respondía con monosílabos, pero por dentro, una furia helada había tomado el control. El dolor seguía allí, pero ahora tenía un propósito. Observaba a Aizen y a Chloe con una nueva perspectiva. Ya no veía a una pareja de amantes. Veía a dos cómplices, dos conspiradores. Sus sonrisas secretas, sus miradas compartidas, ya no le causaban celos, sino un profundo desprecio. Estaba viviendo en una casa con criminales, y ella y su hijo por nacer eran las víctimas colaterales de su avaricia. La confirmación final, el golpe de gracia que no sabía que necesitaba, llegó una noche de jueves. La casa estaba en silencio. Aizen y Chloe se habían retirado a sus respectivas habitaciones temprano. Eleanor no podía dormir. El bebé se movía inquieto dentro de ella, como si sintiera su angustia. Se levantó de la cama para beber un vaso de agua, caminando descalza por el pasillo oscuro para no hacer ruido. El único sonido era el zumbido del frigorífico, un sonido que hacía que el silencio de la casa pareciera aún más pesado y lleno de secretos. Al pasar por delante de la puerta de la habitación de invitados, la puerta donde dormía Chloe, se detuvo. Un sonido casi imperceptible le llamó la atención. Se acercó, conteniendo la respiración. Primero, fue un murmullo, la voz grave de Aizen. Luego, una risa suave y ahogada de Chloe. Y entonces, el sonido que hizo que su mundo se viniera abajo por última vez. El ritmo inconfundible de un colchón crujiendo. El sonido de la intimidad. Un sonido que no dejaba lugar a dudas. Un sonido que le pertenecía a ella, que se producía a pocos metros de donde su hijo nonato dormía dentro de su vientre. Sus piernas comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Un calor abrasador le subió por el cuerpo, una rabia tan pura e intensa que sintió que la ahogaba. La humillación fue absoluta, visceral. Una cosa era saberlo, sospecharlo, incluso que te lo dijeran. Otra muy distinta era escucharlo, tener la prueba auditiva, cruda y animal, de su traición. Estaba sucediendo ahora, bajo su techo, en su casa. Ese fue el fondo del abismo. Y mientras estaba allí, temblando en la oscuridad del pasillo, sintió cómo el dolor y la rabia se fusionaban, cristalizando en una sola cosa, un plan. Eleanor no se derrumbó, no gritó, se quedó apoyada en la pared del pasillo oscuro hasta que sus piernas dejaron de temblar. Luego, con una calma que la sorprendió a sí misma, regresó a su habitación y se metió en la cama. El dolor era tan inmenso, tan absoluto, que había colapsado sobre sí mismo, transformándose en algo nuevo. Era una claridad fría, afilada como un trozo de cristal. Se dio cuenta de que había estado llorando por un fantasma, por un matrimonio que llevaba muerto mucho tiempo. En el abismo más profundo de la humillación, no encontró más desesperación. Encontró el suelo, y ahora, desde el fondo, el único camino posible era hacia arriba. A la mañana siguiente, despertó siendo otra persona. Se miró en el espejo del baño y no vio a la mujer rota y suplicante de los últimos meses. Vio a una luchadora. Sus ojos, aunque cansados, tenían una nueva dureza, una determinación inquebrantable. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Preparó el café, como cada mañana, pero no como un acto de servicio, sino como parte de una fachada. Tenía que mantener la normalidad, actuar como la misma esposa sumisa y derrotada, mientras su mente, por primera vez en mucho tiempo, trabajaba a una velocidad vertiginosa, trazando líneas, evaluando opciones, diseñando una estrategia de escape.
La confirmación de que su plan no solo era necesario, sino urgente, llegó esa misma mañana. Eleanor estaba en la cocina, lavando unas tazas, cuando Chloe entró con su bebé en brazos. La tensión entre ellas era palpable. Chloe, sintiéndose la reina indiscutible de la casa, la miró con una sonrisa condescendiente. ¿Todavía aquí?, pareció decir su mirada. Eleanor la ignoró, continuando con su tarea. Ese simple acto de indiferencia pareció enfurecer a Chloe, que necesitaba ser el centro de atención, la víctima principal en todo momento. Y entonces hizo algo que reveló la verdadera negrura de su alma. Caminando cerca de donde estaba Eleanor, Chloe emitió un pequeño grito ahogado y tropezó de forma teatral. Dejó caer a su bebé, no en el suelo duro, sino sobre una pila de ropa sucia que estaba convenientemente al lado. El bebé, sorprendido, comenzó a llorar. Inmediatamente, Chloe se lanzó al suelo y empezó a gritar, no de preocupación, sino de acusación. «¡Me empujaste!», chilló, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. «Has intentado hacerle daño a mi hijo. Estás loca de celos». Era una actuación tan calculada, tan maliciosa, que a Eleanor se le heló la sangre. Ethan irrumpió en la cocina, atraído por los gritos. Sin preguntar qué había pasado, sin mirar a Eleanor, corrió directamente hacia Chloe. La ayudó a levantarse, examinó al bebé, que estaba perfectamente bien, y luego se volvió hacia su esposa con una mirada de puro asco. «¿Qué demonios te pasa?», le espetó. «¿Has perdido la cabeza? Casi matas a un bebé». No hubo juicio, no hubo duda, solo una condena inmediata y brutal. En ese instante, Eleanor comprendió que no solo estaba en peligro emocional, estaba en peligro real. Ellos eran capaces de cualquier cosa, incluso de incriminarla para quitársela de en medio. Ese fue el verdadero punto de inflexión. La traición en el dormitorio había roto su corazón, pero esta acusación falsa encendió su instinto de supervivencia. El dolor residual se evaporó, reemplazado por completo por un instinto protector, feroz y animal. Su plan ya no era una cuestión de orgullo herido o de buscar justicia para su corazón roto. Era una misión de rescate. Tenía que salvarse a sí misma y, sobre todo, al niño inocente que crecía dentro de ella. Tenía que sacarlos de esa casa de locos antes de que fuera demasiado tarde. La guerra ya no era opcional. La decisión final se tomó en el silencio de su mente. Se divorciaría. Pero no sería el divorcio falso de Ethan. Sería uno real, y sería devastador para él. Sabía que no podía enfrentarlos directamente. Eran 2 contra 1, y eran maestros de la manipulación. Convertirían su decisión en otra prueba de su locura e inestabilidad. Su victoria no vendría de un enfrentamiento ruidoso, sino de una estrategia silenciosa y ejecutada con precisión quirúrgica. Pasó el resto del día observándolos, registrando cada detalle, cada debilidad, mientras su plan de batalla tomaba forma en su cabeza. El primer movimiento lo hizo esa misma tarde. Ethan y Chloe, creyéndose victoriosos, decidieron salir a dar un paseo con el bebé, a disfrutar del sol y de su nueva vida familiar. En cuanto la puerta principal se cerró, Eleanor corrió al estudio. Con manos temblorosas pero decididas, buscó en su agenda el número que una amiga le había dado hacía años, el número de un abogado de divorcios, uno conocido por ser implacable. Marcar esos dígitos fue el primer acto de su nueva vida. Cada número que pulsaba era un paso que la alejaba de su prisión. La voz del abogado al otro lado de la línea era tranquila, profesional. Eleanor le explicó la situación con una calma que ni ella sabía que poseía. No hubo lágrimas, ni quejas, ni autocompasión, solo hechos. Le habló de los 5 años de matrimonio, de la casa, de los ahorros, de los negocios que Ethan había montado con el dinero de la familia de ella pero que estaban a su nombre. El abogado escuchó pacientemente y cuando ella terminó, le dijo 5 palabras que fueron música para sus oídos. «Señora, tenemos un caso muy sólido». Por primera vez en meses, no estaba sola. Esa noche, cuando Ethan se acostó a su lado en la cama, no tenía ni la más remota idea del cambio que se había producido. Probablemente pensó que ella estaba llorando en silencio, derrotada tras la escena de la mañana. Pero Eleanor no lloraba. Estaba tumbada de espaldas, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando su plan una y otra vez. Colocó una mano protectora sobre su vientre. Ya no luchaba por un amor perdido,
Luchaba por un futuro, el futuro de su hijo. El juego había comenzado, pero su oponente ni siquiera sabía que estaba en el tablero. En los días que siguieron a aquella fatídica llamada, Eleanor desempeñó el papel de su vida. Se convirtió en una sombra, una presencia silenciosa y sumisa en la casa. Bajaba la mirada cuando Chloe pasaba. Respondía a Aizen con una voz monótona y sin vida. Ellos, en su arrogancia, interpretaron su comportamiento como el señal de una derrota final. Creyendo que su espíritu estaba completamente quebrado, se volvieron más descuidados, más abiertamente afectuosos el uno con el otro frente a ella. Dejaban la puerta del cuarto de invitados entreabierta. Sus risas flotaban por el pasillo. La subestimaron de forma tan completa que se volvieron ciegos, sin saber que cada acto de falta de respeto solo alimentaba la llama fría de su determinación. Mientras ellos vivían su farsa, Eleanor se convirtió en una espía en su propio territorio. En las pocas horas en que se quedaba sola, se movía con un propósito febril y silencioso. Reunía documentos que estaban esparcidos por el despacho, escrituras de propiedad, extractos bancarios que mostraban las grandes transferencias de dinero de su padre, los papeles de constitución de las empresas que Aizen gestionaba. Cada hoja de papel era un arma. Creó un nuevo correo electrónico, uno que no conocían, para comunicarse con su abogado. Leía los mensajes y los borraba inmediatamente. Estaba borrando su rastro mientras construía el camino hacia su libertad, todo bajo las narices de sus captores. Su abogado era tan bueno como prometía. En menos de una semana, los documentos del divorcio estaban listos. Eran sus documentos, los de verdad. En una llamada segura, él le explicó los términos. La casa, comprada con el adelanto de la herencia de Eleanor, se quedaría con ella. Los ahorros, que provenían en gran parte de su trabajo antes del matrimonio, se quedarían con ella. Las empresas, financiadas por su familia, serían disueltas o pasarían a su control. Con las pruebas de la infidelidad y el abuso emocional, Aizen no tendría derecho a nada. Escuchar esto no le dio alegría, sino una sensación de poder sobrio. La justicia era posible. Mientras tanto, la paciencia de Aizen y Chloe se estaba agotando. Querían seguir adelante con su propio sórdido plan. Una noche, Aizen se acercó a Eleanor, entregándole una carpeta con documentos. Eran los papeles del divorcio falso que él había preparado. «Vamos, Eleanor, acabemos con esto de una vez», dijo, con un tono de falsa amabilidad. «Es solo un trozo de papel. Fírmalo y todos podremos seguir adelante con nuestras vidas». Chloe observaba desde la distancia, con una sonrisa mal disimulada en los labios, la expectación brillando en sus ojos. Eleanor cogió los papeles y dijo que los leería, ganando un tiempo precioso. Ella no esperó el enfrentamiento. Su partida fue tan silenciosa como el resto de su plan. A la tarde siguiente, mientras Aizen estaba en una reunión importante y Chloe había llevado al bebé al pediatra, ella actuó. Una única maleta, previamente escondida en el fondo del armario, contenía todo lo que necesitaba: su ropa esencial, su ordenador portátil y, lo más importante, la carpeta con todos los documentos que su abogado había preparado. No cogió fotos, ni recuerdos. Se estaba despojando de esa vida como una serpiente se despoja de su piel. No quería nada que la atara a ese lugar o a esas personas. Antes de irse, se detuvo un momento en la sala de estar. El lugar parecía un escenario de teatro después de que terminara la obra. Miró el sofá donde él se sentaba con el teléfono, la silla donde Chloe amamantaba a su hijo. No sintió tristeza, ni nostalgia. Solo un profundo alivio, la sensación de un prisionero en el momento exacto en que se abre la puerta de la celda. El olor a perfume y polvos de talco ya no la asfixiaba. Era solo el olor de un pasado al que nunca volvería. Giró la llave en la cerradura por última vez, sin hacer ruido, y no miró atrás. El viaje a casa de sus padres en el campo fue una transición literal de la oscuridad a la luz. A medida que los rascacielos grises de la ciudad daban paso a campos verdes y a un cielo abierto y azul, sintió que el peso de su pecho se disipaba. Cada kilómetro era una capa de dolor y humillación que dejaba atrás. Cuando finalmente llegó a la entrada familiar de la granja de su infancia y vio a sus padres esperando en el porche, supo que estaba a salvo. Había llegado a su refugio, a su cuartel general, desde donde lanzaría su contraofensiva. El primer acto de guerra fue simple:
pero inmensamente satisfactorio. Esa misma noche, sentada en la seguridad de su antigua habitación, cogió el teléfono, abrió la lista de contactos, encontró el nombre Isen y pulsó bloquear. Luego, hizo lo mismo en todas las redes sociales. Con unos pocos toques en la pantalla, lo eliminó de su vida digital. Ahora ya no podía contactarla. No podía enviarle más mensajes manipuladores ni hacer llamadas exigentes. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio era suyo. Ella lo controlaba. El poder había cambiado de manos. La segunda jugada llegó a la mañana siguiente, con una taza de café caliente en las manos, sentada en el porche soleado. Hizo otra llamada. Era a la agente inmobiliaria que había gestionado la compra de su casa. «Buenos días, soy Eleanor», dijo, con voz firme. «Quiero que ponga la casa en venta. Inmediatamente». La agente dudó un momento, pero Eleanor continuó. «La escritura está solo a mi nombre, como sabe. Tengo plena autoridad para vender». El nido de amor que Isen y Chloe habían construido sobre sus lágrimas estaba a punto de ser arrancado de debajo de sus pies. El tercer y más devastador golpe fue asestado esa misma tarde. Armada con el poder notarial que su abogado había preparado y con las pruebas del flujo de capital, pasó horas al teléfono con directores de banco y asesores de negocio. Siguiendo las instrucciones precisas de su abogado, congeló las cuentas bancarias de las empresas e inició el proceso legal para disolver las sociedades mercantiles que Isen gestionaba. No solo estaba perdiendo la casa, estaba perdiendo su estatus, su fuente de ingresos, la propia identidad de hombre de éxito que había construido sobre las mentiras y el dinero de ella. La demolición había comenzado. La reacción de Isen, como Eleanor había previsto, comenzó no con pánico, sino con una ira arrogante. Cuando llegó a casa esa noche y la encontró vacía, asumió que ella se había ido a casa de sus padres en un arrebato, como una niña malcriada. «Ya volverá arrastrándose», le dijo a Chloe con una sonrisa de suficiencia. Intentó llamarla para gritarle, para exigirle que volviera a casa de inmediato, pero la llamada no entró. Lo intentó de nuevo. Nada. Probó con un mensaje de texto, que fue inmediatamente marcado como no entregado. Fue entonces, al ver la palabra bloqueado en su pantalla, que la primera y diminuta semilla de inquietud comenzó a brotar en su pecho. El verdadero terror llegó a la mañana siguiente, en la forma de un hombre con un martillo y un cartel de «Se vende», que fue clavado firmemente en el césped delantero. Isen salió corriendo de la casa, gritándole al hombre que había un error. El hombre, sin inmutarse, simplemente le informó que estaba cumpliendo órdenes de la propietaria legal, la señora Eleanor. La palabra «propietaria» resonó en los oídos de Isen como un disparo. En un instante, comprendió la estupidez de su plan, la inutilidad de los papeles que le había dado a firmar. La casa nunca había sido realmente suya para negociar. El colapso fue rápido y total. Ese mismo día, intentó usar la tarjeta de crédito de la empresa para llenar el tanque de gasolina y fue rechazada. Presa del pánico, llamó al banco, solo para que un gerente le informara cortésmente que las cuentas habían sido congeladas por orden de la accionista mayoritaria. Trató de entrar en la banca online, y su acceso había sido revocado. Se quedó de pie, junto al surtidor de gasolina, con el teléfono en la mano, mientras el mundo que había construido se disolvía a su alrededor. Se dio cuenta, con un horror paralizante, de que no era un hombre de negocios de éxito. Era un fraude, y su principal inversora acababa de retirarle todos los fondos. Tuvo que volver a casa y confesárselo todo a Chloe. Tuvo que admitir que la casa se estaba vendiendo, que el dinero había desaparecido, que las empresas estaban siendo desmanteladas. Tuvo que mirarla a los ojos y admitir que no tenía nada, que su gran plan para protegerla no era más que una fantasía construida sobre los bienes de otra persona. La expresión de Chloe cambió lentamente mientras él hablaba. La adoración se desvaneció, la preocupación se evaporó y fue reemplazada por una mirada de frío y calculador desprecio. Ella no se había enamorado de él, sino de la seguridad que él prometía, y él acababa de declararse en bancarrota. Chloe no era una mujer sentimental. No lloró ni gritó. Su reacción fue mucho más aterradora en su pragmatismo. Mientras Isen seguía balbuceando excusas, ella ya estaba en la habitación de invitados, empacando sus cosas y las del bebé con una eficiencia tranquila. Cuando bajó con las maletas, simplemente lo miró y dijo: «Eres un idiota, Isen.
Un completo idiota. No hubo un adiós dramático. Simplemente llamó a un taxi. Y él se quedó allí, de pie y solo, en medio del salón de una casa que pronto dejaría de ser suya, abandonado por la mujer por la que lo había arriesgado y perdido todo. Saltamos en el tiempo. Han pasado 3 meses. La escena ahora es un jardín bañado por el sol, en la casa de campo de los padres de Eleanor. El aire está lleno del zumbido de las abejas y el aroma de las rosas. Eleanor, ahora en la recta final de su embarazo, está sentada en una mecedora, con un libro en su regazo y un vaso de limonada fría a su lado. Su rostro está sereno, su piel brilla con salud, y una paz profunda emana de ella. Es la antítesis de la mujer pálida y ansiosa que se movía como un fantasma por una casa oscura. Es una mujer completa, una mujer en paz. La noticia le llega de forma discreta, a través de una llamada de una vieja amiga de la ciudad. La amiga, tras los saludos de rigor, duda un momento antes de decir: «Mira, no sé si quieres saber esto, pero la gente está hablando, y pensé que debías saberlo». Eleanor, sin que su calma se viera alterada, simplemente escuchó. No pidió detalles, no mostró una curiosidad morbosa, simplemente permitió que la información llegara a ella, como el sonido distante de una tormenta que ya ha pasado y no puede hacerle daño. Su amiga le contó la historia de la caída de Isen, que se había convertido en una especie de leyenda urbana en su antiguo círculo social. Después de que Chloe lo abandonara y se viera obligado a abandonar la casa, se quedó sin hogar y sin un céntimo. Pidió ayuda a los mismos amigos a los que les había confesado sus planes en el funeral, pero nadie quería involucrarse en su desastre. Estaba viviendo en el sofá de un conocido, con su reputación hecha jirones. Eleanor escuchó todo esto sin una pizca de alegría o venganza. Era simplemente la conclusión lógica de las acciones de un hombre. Su destino era suyo, y ya no estaba entrelazado con el de ella. Y entonces, la amiga le contó la última parte de la historia, el golpe final del karma. Al parecer, Isen, desesperado por conseguir dinero, se había involucrado con gente equivocada o se había metido en una pelea de bar por una deuda. Nadie sabía los detalles exactos, pero el resultado fue que le dieron una paliza. Terminó con una pierna rota y varias costillas fisuradas. Era una imagen patética. El hombre que se creía un rey, ahora estaba literalmente roto y abandonado. Incluso esta noticia, que podría haber provocado una sensación de justicia poética, no perturbó la paz de Eleanor. Era solo ruido de un mundo lejano. Eleanor terminó la llamada agradeciéndole a su amiga y colgó el teléfono. No se quedó pensando en Isen ni en su miserable estado. En lugar de eso, miró hacia el horizonte, donde las colinas se encontraban con el cielo azul. El sol de la tarde le calentaba la piel. Puso ambas manos sobre su enorme y redondo vientre y sintió el fuerte movimiento de su hijo, una vida llena de promesas a punto de comenzar. Esa era su victoria, no la ruina de él, sino su propia paz, no la venganza, sino la libertad. Había sobrevivido al fuego y había salido del otro lado, no quemada, sino purificada. La paz que sentía Eleanor no era solo la ausencia de caos, era algo mucho más profundo y sustancial. Era una tranquilidad que había construido activamente, ladrillo a ladrillo, a partir de las ruinas de su antigua vida. Aprendió en el proceso que la verdadera fuerza no residía en gritos y enfrentamientos, sino en la calma calculada de sus acciones. Descubrió un poder en su propia quietud, una claridad que solo el sufrimiento extremo puede revelar. Su victoria no fue ruidosa, fue un acto silencioso de autorrecuperación, y por eso era mucho más duradera y significativa. No solo había escapado de una prisión, había construido un nuevo mundo. Su sistema de apoyo, el amor incondicional de sus padres, fue la base sobre la que reconstruyó todo. No hubo preguntas indiscretas, ni «te lo dije», solo la presencia constante y reconfortante de ellos. Su madre le traía una manta en las noches frías sin que ella lo pidiera. Su padre se sentaba con ella en el porche, hablando del ciclo de las cosechas. Este amor simple, honesto y sin condiciones, era el antídoto perfecto para el amor transaccional y condicional que había conocido con Isen. Era un recordatorio diario de lo que era real, de lo que importaba, y la ayudó a sanar las heridas que la traición había dejado en su alma. Sus pensamientos ahora se centraban por completo en su hijo. El trauma que vivió no manchó la alegría de su expectación. Al contrario, le dio un propósito claro como futura madre. Le enseñaría a su hijo a ser amable, pero nunca débil,
Le enseñaría sobre la integridad, sobre el valor de la honestidad y, sobre todo, sobre el respeto profundo e incuestionable hacia las mujeres. El dolor que sufrió se transformaría en lecciones de vida, en un legado de fortaleza para la siguiente generación. Su sufrimiento no sería en vano, sería el suelo fértil del que crecería un buen hombre, guiado por una madre que conocía el precio de la traición. El propio jardín se convirtió en una metáfora de su nueva vida. Pasaba horas allí, observando las flores que sus padres habían cultivado con tanto esmero, los árboles viejos y fuertes que habían resistido innumerables tormentas. Sentía una conexión con ese lugar, un sentido de pertenencia que nunca había experimentado en la casa moderna y fría que compartía con Isen. Aquella casa era un escaparate. Este jardín era un hogar. Estaba arraigada en tierra firme, rodeada de la vida y la belleza que crecían de forma constante y silenciosa, al igual que su propia fuerza interior. Reflexionó sobre el concepto de perdón y se dio cuenta de que era irrelevante para ella. No sentía la necesidad de perdonar a Isen o a Chloe. Perdonarlos implicaría que todavía tenían algún poder sobre ella, que ocupaban un espacio en su mente que requería una resolución, pero se habían vuelto tan insignificantes, tan distantes de su realidad, que simplemente no importaban. Su curación no vino de absolverlos, sino de hacer que sus existencias fueran completamente nulas en su vida. La verdadera liberación no era el perdón, sino la indiferencia total. La libertad, descubrió, estaba en las pequeñas cosas. Estaba en la capacidad de respirar hondo, sin sentir un nudo en el estómago. Estaba en tomar una decisión, por pequeña que fuera, sin tener que anticipar una reacción manipuladora o una mirada de desaprobación. Estaba en la simple alegría de su propia compañía, en el silencio que no era pesado, sino reconfortante. Era la sensación de ser la única autora de sus días, la única dueña de sus pensamientos y de su futuro. Era una libertad sutil, pero absoluta, que impregnaba cada momento de su nueva existencia. A veces, se miraba sus propias manos, recordaba cómo temblaban incontrolablemente en el pasillo oscuro, cómo se sentían débiles e inútiles. Ahora, esas mismas manos estaban firmes, descansaban tranquilamente sobre su vientre, protectoras. Eran las manos que habían empacado la maleta de la libertad, que habían marcado el número del abogado, que habían firmado los papeles que le devolvieron la vida. Eran las manos de una superviviente, las manos que pronto sostendrían a su hijo. Eran un testimonio de su transformación, de la mujer que se negó a seguir rota. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y dorado y proyectando largas sombras sobre el jardín. El final del día ya no le traía la ansiedad de la noche que se acercaba, como ocurría en la antigua casa. Ahora, el crepúsculo era una promesa de descanso, un preludio tranquilo a un nuevo amanecer que sabía que sería suyo y de nadie más. La oscuridad ya no albergaba terrores, solo la calma y la serena anticipación de un futuro que ella misma estaba tejiendo, puntada a puntada. Comprendió, con una claridad final, la verdadera naturaleza de la justicia. La justicia no fue ver a Isen arruinado. Eso fue solo el eco de sus propias elecciones, una consecuencia inevitable de su propia podredumbre. La verdadera justicia fue lo que ella logró para sí misma, la recuperación de su paz, la reafirmación de su valor y la posesión total de su propia vida. La justicia no era una venganza servida fría, sino un estado del ser. Era la soberanía completa e inquebrantable sobre su propio corazón y su propio destino. Con una suave sonrisa en los labios, Eleanor reclinó la cabeza en la mecedora, cerrando los ojos por un momento para sentir los últimos rayos cálidos del sol en su rostro. Una de sus manos permaneció sobre su vientre, un gesto instintivo de amor y protección. Era la imagen de la libertad, el retrato final de la justicia emocional. No miraba hacia atrás, hacia las sombras de su pasado. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde un nuevo capítulo, escrito enteramente por ella, estaba a punto de comenzar. Estaba lista, estaba libre, estaba en casa.